Buenos días a todos, Dios les bendiga, les siga bendiciendo. Vamos a continuar con el libro de Santiago. Creo que hoy es la sexta exposición que hacemos de este libro, del capítulo 1, ¿verdad? Hemos visto 6 aspectos, 6 temas en el capítulo 1, el libro de Santiago. Tremendo libro, ¿verdad? Vamos hoy a terminar ese capítulo predicando sobre los últimos 2 versículos. Los últimos 2 versículos que dicen así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que como dice el mismo libro, que seamos hacedores y no solamente oidores. Oremos. Señor, muchísimas gracias por habernos dado tu santa palabra, Señor, para estudiarla, para escudriñarla y ser transformados por medio de esta palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, como ha venido insistiendo el apóstol Santiago en este libro, Señor, a ser cristianos de verdad, a ser cristianos verdaderos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en el culto teníamos un problemita técnico ahí. Y decía una hermana por ahí, bueno, un saludo a Judith y a doña Rosa y a todos los que nos están viendo en casa. Decía una hermana ahí que se escuchaba, pero no se veía el audio, eso. Dice, se escucha, pero no se oye. Perdón, se escucha, pero no se ve. Sí. Pero no se ve. ¿Por qué esa preocupación? Porque estas cosas fueron diseñadas para escucharse, oírse y verse. Es igual que en la televisión. Yo no sé a quién le ha pasado que están viendo un programa de televisión y de pronto se ve el sonido y queda solamente la imagen, pero no tiene sonido, y usted empieza a tocar botones por todos lados a ver qué pasó, ¿verdad? Porque no se oye. Usted le hace falta algo, porque esos aparatos, esos instrumentos fueron diseñados para entregar ambas cosas, imagen y sonido. Si alguna de las dos hace falta, nos preocupamos, o sea, hay algo que está funcionando mal, decimos nosotros, ¿verdad? Hermanos, la vida cristiana es como la televisión o estos aparatos, ¿verdad? No es suficiente que la gente escuche solo lo que nosotros decimos. Nosotros hablamos mucho. También necesitan verlo. Necesitan que lo que nosotros decimos, ellos necesitan verlo, necesitan, ¿verdad?, tocarlo, necesitan las dos cosas, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Nuestro testimonio debe ser nuestro testimonio debe ser con imagen y sonido a la vez. No solo sonido, no solo imagen y sonido. O sea, debemos poner nuestra fe en acción.
Y eso es lo que está insistiendo y va a insistir Santiago en todo este libro. Yo la primera vez dije que ¿por qué el Señor puso en mi corazón estudiar este libro? Bueno, bendito sea el Señor, porque yo creo que la iglesia, nuestra iglesia, necesita más acción, hermanos. Necesitamos más acción, más no solamente ser oidores, sino más, ¿verdad?, hacer lo que nosotros decimos. Y todavía el Señor nos manda a Kim, al hermano, al pastor Kim, que está dando un estudio de Santiago los miércoles. Y este miércoles pasado casi salimos llorando, ¿verdad?, todos ahí de lo que estábamos aprendiendo en Santiago, porque de veras que nos confronta. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha estado en algún lugar, hay una soda, usted anda en Punta Arenas o algún lugar ahí, y alguien le dice, disculpe, ¿usted es cristiano? Y usted, más bien, ni preguntan, más bien, disculpe, usted es cristiano, ¿verdad? Le dicen a uno. Y uno responde, sí, ¿por qué? Porque le hicieron la pregunta o la observación así de pronto, usted es cristiano, ¿verdad? Y uno dice, sí, ¿por qué? Y la persona dice, no, es que se nota que usted es cristiano. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces, tal vez unas, no sé, 3 o 4 veces. Me gustaría que fueran más las experiencias así, ¿verdad? Que cuando yo estuviera por ahí, anduviera por cualquier lado, me digan, disculpe, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que se nota. Se nota. ¿Y cómo se nota? Bueno, en el hablar, en el comportarse, en el sonreír, en X, un montón de cosas. Ojalá que estas experiencias las tengamos muchas veces, especialmente hoy que el cristianismo hace tan poca diferencia en este mundo. Lamentablemente. Hacemos muy poca diferencia en este mundo. En estos 2 versículos que vamos a ver esta mañana, Santiago nos muestra 3 formas, hermanos, prácticas en las que podemos vivir nuestra fe y marcar una diferencia en este mundo. Usted quiere marcar una diferencia en este mundo, que digan, usted es cristiano, ¿verdad? Donde quiera que vaya. Y usted diga, sí, para la gloria de mi Señor. Lo primero que vamos a ver es nuestras conversaciones. Nuestra conversación con los demás, con otras personas. En segundo lugar, vamos a ver nuestra compasión. ¿Cuánta compasión tenemos en nuestros corazones como las tiene Jesucristo? Y el tercer punto es nuestro carácter, o sea, cómo somos, cómo es nuestro carácter. Y como siempre, Santiago aquí en esta mañana nos va a dar, como dice mi hermano Jonathan, nos va a dar por la nuca otra vez. Uy, dice Jonathan, por la pura nuca nos da. Vamos al primer punto entonces, hermanos, nuestras conversaciones con otros, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, él se autoengaña, la religión del tal es vana. O sea, su religión, su religión es paja, es pura paja, ¿verdad? No sirve para nada, es vana. Notemos que Santiago se refiere
2 veces a la palabra religión en este versículo. Y esta palabra religión aludía en la cultura de aquel entonces a una persona que admiraba a los dioses y que temblaba ante la presencia de sus dioses, ¿verdad? Esa persona era una persona religiosa, adoraba a sus dioses. Esa palabra en el tiempo llegó a referirse a la práctica meticulosa de los ritos religiosos, ¿verdad? Entonces Santiago, hermanos, si usted se da cuenta, se está refiriendo a los judíos del primer siglo que eran meticulosos y cuidadosos en orar, ayunar, ir a la sinagoga para adorar a Dios, y que ofrendaban fielmente a su iglesia. ¿Qué les parece a usted una persona, que usted aquí las conoce, que ora, que llega tempranito a la iglesia, que le gusta venir a adorar al Señor, que ayuna, que ofrenda generosamente a su Señor? ¿Cómo dirían usted que es esa persona? De qué buen cristiano, ¿verdad? Diría uno, qué buen cristiano. Bueno, a esas personas se estaba refiriendo el apóstol Santiago. Él no está hablando de personas perezosas, de cristianos vagabundos que no les gusta ir a la iglesia. No, él está hablando de personas que van a la iglesia, que hacen todas las cosas que hay que hacer como un cristiano, personas comprometidas con el Señor, las personas que llegan primero al culto, a las reuniones, y son los últimos en irse, se quedan saludando a todo el mundo. A esas personas se está refiriendo Santiago, pero que tienen un problema, un problemilla. Un problemita, decía un hermano por ahí, un problemilla. ¿Cuál era ese problema? De su lengua. La lengua. Problemas con su lengua. Una lengua que no es refrenada. Una lengua que es literalmente como un caballo salvaje. Ahí lo va a decir más adelante. Como un potro salvaje. Es una lengua que no tiene freno. Y hermanos, ahora que estamos escuchando esto, y podemos pensar, ¿y cómo es mi lengua? ¿Yo la tengo sujetada, refrenada? O a veces se me sale, ¿verdad? Se me dispara y empiezo yo a decir cosas que no debo decir a las personas. ¿Cómo es mi lengua? Entonces, una persona muy buena gente, una persona espiritual, pero tiene problemas con su lengua. Ese problema opaca su testimonio. Sí, muy buena gente, sí, ella es buena gente, pero tiene una lengua, ¿verdad? Tal vez no lo decimos así, pero decimos, es chismoso, o es una chismosa, ¿verdad? Esa persona hay que tenerle cuidado. No sé cuántos entre nosotros hemos dicho, ¿verdad? Sí, esa persona, cuidado, ¿verdad? Con la lengua, es chismosilla, o es chismosillo, ¿verdad? Eso, así nos referimos. Entonces, esa lengua le está opacando su testimonio como cristiano. Y por segunda vez en este capítulo, Santiago advierte al creyente que no se engañe a sí mismo. Otra vez, esta es la segunda vez que dice, vea, deje de engañarse a usted mismo. En el versículo 22 dijo que el creyente que se mira al espejo, lo que vimos la vez pasada, que se mira al espejo, que se mire en la palabra de Dios, pero que no hace nada al respecto, no reacciona, se está engañando a sí mismo. Es una persona que se está engañando a sí mismo.
En otras palabras, aquí tenemos al creyente que está haciendo las cosas bien, asistiendo a todas las reuniones, orando, dando a la obra, pero a la vez está engañándose, pensando que todos estos actos externos son lo que necesita para crecer espiritualmente. Se está autoengañando, pero descuida su lengua, descuida el estado de la lengua. Hermanos, tal vez en Santiago va a desarrollar más acerca de la lengua en el capítulo 3. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, más en detalle el problema de la lengua. Pero sí todos reconocemos, hermanos, que muchas veces tenemos problemas con la lengua. Decimos cosas que no queremos decir. Hablamos cosas que no queremos hablar. Después nos arrepentimos. Uy, ¿qué dije? Pero ya lo dijimos. Y ustedes saben que las palabras son para bendecir o para maldecir. No se engañe, dice Santiago. Y el tiempo verbal en que está escrita esta advertencia, que es el presente, nos indica que esta lucha con la lengua es una batalla diaria, hermanos. Usted y yo y todos los cristianos, todos los días debemos batallar contra la lengua. Hay un salmo ahí que me gustaría que se aprendieran. Yo siempre me lo estoy repitiendo. Salmo 141:1. Si alguien lo tiene ahí, por favor, 141:1 mientras seguimos. Ese salmo deberíamos repetirlos como una oración todos los días. Guarda, ¿cómo es que dice? No, el 2 entonces, 141:2. 3 es, perdón. Sí. Pon un guarda aquí en mi boca, pon un centinela ahí para guarda la puerta de mis labios. Eso debería ser todos los días, hermanos, porque es una batalla que es diaria, Igual que tenemos la lucha contra la tentación. ¿Cuántas veces somos tentados? Podemos ser tentados diariamente. O las luchas con las pruebas. Van a venir, en algún momento van a venir. Al igual que el estar poniendo atención a la palabra de Dios, dispuestos a ser instruidos por la palabra de Dios. Es una disciplina diaria, hermanos, diaria. Santiago termina diciendo del que no quiere aceptar el freno, porque no pone freno a su lengua, que su religión es vana. Y bueno, yo quiero que pongamos atención aquí. No dice que la religión de ese hombre es inexistente, no. Él es un hombre religioso. O que no es un verdadero cristiano. No está diciendo Santiago que una persona así no es un verdadero cristiano. Puede ser, como vimos, que esa persona sea buen creyente, devoto y activo. La palabra en el griego es, en el original, la religión de tal es vana, es improductiva. Es una religión improductiva, no produce fruto, no produce nada. La actividad religiosa externa no produce automáticamente madurez espiritual interna, no lo hace. Usted puede ser muy externamente cumplir todos los requisitos de la religión, pero eso no lo hace espiritual internamente. Usted puede ir a todas las reuniones de la iglesia y aún así
no crecer nada en su vida espiritual. Una forma de medir esto, nuestro crecimiento espiritual, es muy fácil. Es por la calidad de nuestras conversaciones. ¿Qué es lo que normalmente hablamos nosotros con las otras personas? Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en el corazón que sale por nuestra boca? Hay personas que les encanta hablar de fútbol, ¿verdad? Les gusta y solo eso hablan, de fútbol, o política, o cualquier tema. ¿De qué hablamos normalmente nosotros? Eso es una forma de medirnos espiritualmente. Bueno, ¿qué es lo que está saliendo por mi boca? ¿Cuáles son mis conversaciones? Debo aclarar algo aquí también, hermanos. A Santiago sí le importa la actividad religiosa. Claro que sí. Debemos venir al culto, debemos orar, debemos ayunar, etc. Y él está a punto de presentarnos, vea que si le interesa la actividad religiosa, porque nos va a decir cómo es la verdadera religión. Él nos va a presentar la verdadera religión, que se considera pura y sin mácula. Mácula es mancha, sin mancha, lo traducen hay otras traducciones. Él nos va a decir cómo es la religión pura, que es visitar las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones. Lo que Santiago quiere decir es que la religión que le sirve a uno mismo no sirve. Esa religión que es como para usted no sirve. La religión que lo promueve a usted mismo no sirve. La religión que lo honra a usted mismo no sirve. La religión en la cual usted se jacta a sí mismo no sirve. Ese tipo de actividad religiosa a la par de una lengua sin freno es una pérdida de tiempo. Es improductiva. Entonces, hermanos, vean la importancia que tiene lo que sale por nuestra boca, las palabras que salen por nuestra boca. Qué cuidado debemos de tener, ¿verdad? En la casa, con los niños, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Las palabras son muy importantes, como usted se expresa es muy importante. Con sus compañeros, con sus amigos, ¿verdad? Con su prójimo. Porque usted puede tener mucha actividad religiosa, pero si a la parte tiene una lengua sin freno, es una religión improductiva, es una pérdida de tiempo. Vea qué importante que es esto, hermanos. Por otro lado, en el versículo 27, la actividad religiosa que Dios ve como productiva y madura es cuando uno usa la lengua y sus manos y su mente y sus pies para honrar a otros, para defender los derechos de los demás, para promover el bien de otras personas. Y esa es la religión que dice Santiago, esa religión es pura. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y el Padre, fíjense que no es necesariamente a la vista de otras personas, es la religión pura y sin mácula delante de nuestro Padre, de nuestro Dios, el Padre, que es lo que al final importa. ¿Cómo me ve mi Dios y mi Padre celestial? Puede ser que los demás no se preocupen por las viudas y por los huérfanos. Puede ser que los demás no se preocupen por la pureza del carácter, pero Dios sí. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas
en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Santiago no le está diciendo a la gente aquí, hermanos, que para ir al cielo tienen que visitar viudas y huérfanos y llevar una vida pura. No está diciendo eso. Él sabe perfectamente, igual que Pablo, que para ir al cielo necesitamos la gracia de Dios y la fe. No es por nuestras obras. Entonces, aquí no está diciendo él eso. Él no le está hablando a personas que necesitan ser salvas, sino le está hablando a personas que ya son salvas. Recuerde que la audiencia o los que le estaba escribiendo Santiago eran cristianos, eran personas como usted y yo, que nos proclamamos cristianos. Y a esas personas es el que les está hablando. Lo que está diciendo es que necesitamos medir nuestra madurez espiritual a la luz de estas cosas. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es nuestra preocupación, nuestra compasión con las demás personas? ¿Y cómo nos comportamos en la vida? En otras palabras, si usted está creciendo en Cristo, su vida va a afectar radicalmente no solo sus conversaciones con otros, sino también su compasión por otros. Usted, hermano, y yo tenemos que ser cuidadosos al hablar, que nuestras palabras sean de bendición, pero también nuestra compasión hacia los demás, hacia el que sufre, hacia el débil, hacia los pobres de este mundo. Si usted quiere realizar, hermano, una actividad cristiana que llame la atención a Dios y revela que usted está creciendo en madurez y en conformidad a Él, usted va a demostrarlo. Eso es lo que Santiago, lo que vimos la vez pasada, demostrar nuestra fe por medio del cuidado. Ahora, ¿y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, por medio del cuidado paternal y la compasión para con las viudas y huérfanos. Y esto se refiere en general a los destituidos de este mundo y a los indefensos de la sociedad, que hay muchísimas personas. Ayer me fui a visitar con Jania, le decía a los diáconos, una familia muy, muy, muy pobre, aquí nomás, aquí a los 500 metros. Y de veras, una familia muy, muy pobre, pobre en todo sentido, ¿verdad? Hay muchísima gente. Yo le decía a Luis Pablo ahora, es que nosotros vivimos nuestras vidas, nosotros estamos más o menos bien o bastante bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no volvemos a ver hacia los lados, a ver quién está mal, quién está sufriendo, no solamente económicamente, mucha gente también sufriendo anímicamente, o sea, emocionalmente, heridos. Muchísima gente. Y nosotros pasamos ahí indiferentes por toda esa gente, ¿verdad? No los vemos. Y a veces yo siento que ni los queremos ver, porque eso nos va a traer problemas, nos va a traer que hagamos algo. En el siglo I, hermanos, no había programas de asistencia social. Cuando nace la iglesia no había nada de eso de programas de asistencia social. Leyendo la historia nos damos cuenta que fue el cristianismo el que estableció hospitales, fundó orfanatos, comenzó misiones para ayudar a los pobres y los necesitados. Fue el cristianismo, hermanos. Fueron hermanos como usted, como yo, en el primer siglo y ahí en el transcurso de la historia. Fueron cristianos los que comenzaron distintas organizaciones para ayudar a las personas sin hogar.
que construyeron enfermerías tanto para personas con enfermedades físicas como mentales. Fueron cristianos, hermanos, los primeros que se preocuparon por eso. Fueron cristianos, hermanos, como usted y como yo, los que cambiaron leyes para abolir la esclavitud en varios países y proteger a los niños de abusos. Fueron cristianos, como usted y como yo. Hermanos, el cristianismo no es un invento de la civilización occidental. Más bien, el cristianismo creó la civilización occidental con sus valores y sus libertades. Fue el cristianismo, hermanos. Fueron hermanos nuestros en el pasado, bueno, y me imagino que en el presente también están. Pero yo veo la iglesia muy, muy pasiva en los últimos años. 350 años del nacimiento de Cristo, Platón, el filósofo, dijo que un hombre pobre que ya no podía trabajar a causa de una enfermedad debía ser abandonado. Eso dijo Platón. No, déjelo. Ya no puede trabajar, déjelo. 150 años después, un filósofo romano llamado Plautus, dijo que el darle de comer a un vagabundo no era un favor que usted estaba haciendo, ya que no solo estaba prolongando su vida, y de esa manera estaba prolongando su miseria. Entonces mejor no le dé de comer. Vea la mentalidad que tenían antes del cristianismo. Dice la historia que cuando a la ciudad egipcia de Alejandría les azotó una plaga en Alejandría, los romanos huyeron de la ciudad, pero los creyentes se quedaron arriesgando su vida ante esa plaga. Al respecto, el emperador Julián de ese tiempo, que se burlaba de los creyentes, llamándolos galileos, despectivamente los llamaba esos galileos, dijo este emperador Julián: estos galileos impíos están aliviando a sus pobres y a los nuestros. Se quedaron en la ciudad ayudando no solo a los pobres de ellos, sino a los paganos, a los romanos. En resumen, hermanos, lo que quiero decir es que la nación que abraza el cristianismo está abrazando el valor de la vida humana. Repito, la nación que abraza el cristianismo está abrazando el valor de la vida humana. Por eso es que ningún cristiano está a favor del aborto. Puede estar a favor del aborto. Nosotros somos, como dicen ahí, pro vida. Y a propósito, va a haber una marcha pro vida no sé, creo que es el 30, el sábado. Deberíamos asistir a esa marcha. No sé, yo creo que yo tengo algo, tengo otra reunión ese día, pero yo creo que los que podemos, debemos asistir a esa marcha, que la están haciendo entre los católicos y los evangélicos. Eso es bueno. Todos marchando por una causa común a favor de la vida. La nación que rechaza el cristianismo devalúa la vida humana y los resultados son trágicos. Ve a Estados Unidos, ve a Europa, que ha rechazado el cristianismo. Poco a poco lo han venido rechazando. ¿Y qué es el resultado de eso? Abortos y etcétera, etcétera. Todo lo que los resultados son trágicos cuando una nación abandona a Cristo. El cristianismo, hermanos, introdujo el concepto de que la vida es
muy importante, es de suma importancia, y que cada persona es valiosa sin importar su condición, su raza o su edad. La vida humana para el cristianismo es muy importante, muy importante. Y los mismos historiadores admiten esto. Dice uno de ellos lo siguiente: antes del nacimiento de Cristo, la enfermedad y la mala fortuna no se miraban con compasión. El crédito por ministrar a los que sufren les pertenece en gran escala al cristianismo, dicen los mismos historiadores. ¿Ven, hermanos? ¿Ven? Digamos, es que eso son como los genes del cristianismo. El tener compasión por las personas que sufren. Ahora, esto del desprecio a la vida no sucedía solo en el Imperio Romano. Los sacerdotes japoneses decían, vean lo que decían, que los enfermos y necesitados estaban así porque los dioses los odiaban y no les permitían, y entonces, como los dioses los odiaban a los enfermos, no permitían que la gente les ayudara. La cultura japonesa. En la India, hasta el día de hoy se considera que las clases bajas son personas que en su vida anterior fueron tan malos que al haber reencarnado en la India, ¿verdad? Al haber reencarnado pasaron a ser pobres y se merecen ese estado. Entonces no les ayude, porque ellos están, el karma, el famoso karma, están pagando lo que hicieron en otra vida. No les ayude. Entonces ahí se mueren, ¿verdad? Vea cómo la mentalidad, hermanos, cuando el cristianismo no está. Pero hermanos, el cristianismo tiene el gran efecto de elevar el valor de la vida humana. Donde quiera que usted encuentre un cristiano, va a respetar el valor de la vida humana. Vea lo que está sucediendo en Costa Rica, hermanos, aquí tan cerquita. Vea cómo esos muchachos se entrenan de jovencitos, 14, 15, 16 años, y les dan una pistola, un rifle, y les pagan para que vayan a matar personas. ¿Qué clase de personas son esas? ¿Qué clase de hogares, en qué clase de hogares crecieron esos niños, esos muchachos? Abandonaron el cristianismo. No tienen el valor que debe tener la vida humana. El apóstol Santiago vivió en un periodo precristiano, y la iglesia había nacido en una cultura donde el valor de la vida humana estaba en su punto más bajo. El aborto, en ese tiempo, el infanticidio, eran totalmente aceptados en la época de Santiago, en la cultura esa romana. Aborto e infanticidio. ¿No nos suena un poco conocido lo que está pasando hoy? Aborto, infanticidio. ¿Cómo es que dice la película? ¿Cómo fue la película que vimos? El título, Freedom, Sonidos de Libertad. Infanticidio, o sea, maltrato a los niños. Séneca, no sé cuántos han oído a este filósofo, o un historiador más bien romano, escribió lo siguiente. Vea qué duro, hermanos. A los bebés que nacen con defectos, los ahogamos. ¿No les parece conocido hoy en día lo que está pasando con chiquitos dicen que ya ni nacen niños con síndrome de Down en Europa, en Estados Unidos? Los matan, los abortan. A los bebés que nacen con defectos los ahogamos. El infanticidio, hermanos, era tan común en aquel tiempo que un historiador dijo que la población en Grecia se redujo por esa causa.
¿No nos parece conocido la población reduciéndose? Las mujeres eran más vulnerables, ya que ellas no podían dejar herencias, entonces eran más vulnerables. En Grecia era raro que una familia de plata tuviera más de una hija. Podían tener una hija, pero no dos. Varones sí, pero mujeres, la mujer era muy, ¿verdad?, despreciada. Y esto que leí, hermanos, nos va a sonar chocante. A mí me sonó muy chocante. Y dice que a las hijas mujeres se las dejaba en la puerta de alguna casa para que se las llevara algún animal salvaje o el dueño de un prostíbulo cuando nacían. Eso es la realidad, hermanos, en esas culturas anticristianas, donde el cristianismo no está, donde la luz de Cristo no brilla. Y lamentablemente nuestra cultura, nuestros países se están volviendo así, si usted lo ve, se están volviendo así. ¿Dónde está la luz de Cristo? ¿Dónde están los cristianos? En medio de esa espantosa situación de ese tiempo, la iglesia del primer siglo, del siglo I, comenzó a salir por las noches a recoger a esas niñas que las dejaban abandonadas para que se las comiera un animal. Comenzaron los cristianos a recogerlas por las noches. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida tiene muchísimo valor para el cristiano, ya que la vida es la creación de Dios, nuestro Padre. Hermanos, este es el Evangelio. Dios nos pregunta hoy por medio de sus siervos Santiago, ¿están ayudando a aquellos que no pueden, que son vulnerables y que no pueden pagarle el favor que usted les hace? Personas que no pueden devolverle nada. Porque eso es lo que yo hice por ustedes, dice el Señor. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin valor alguno, el Señor vino y nos rescató. Yo hice eso por ustedes. ¿Qué podían pagarme ustedes? Nada. Y yo hice eso por ustedes. Y nosotros, hermanos, hacemos lo que hacemos no para retribuirle a Dios algo. Eso no es posible. Sino lo hacemos o lo debemos hacer para imitar a Dios, porque eso es lo que hizo Él con nosotros. Ese tipo de religión, hermanos, es pura. Esa es la religión pura de la que habla Santiago. ¿Por qué? Porque esta religión sí muestra el Evangelio. Yo hago algo por usted, usted no puede pagarme nada, usted es despreciado por la sociedad, y yo voy a hacer algo por usted. Esa es la religión pura. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros cuando éramos pecadores y no podíamos hacer nada por Dios. Él nos amó y nos escogió para Él. Jesucristo se hizo pecado por nosotros para que seamos justicia de Dios delante de Él. Y Dios quiere que sus hijos, usted, hermano, ahí sentado en la banca, y yo, todos sus hijos, actúen como su Padre Celestial. Actuemos como Él. Nos da por la nuca este mensaje, claro. Ahora, si no sentimos nada, hermanos, cuidado. Santiago dice que el visitar a los huérfanos y a las viudas es la religión pura y sin mácula. Sea cual sea la manera que usted
esté demostrando compasión. Puede ser a los huérfanos, a las viudas, a los presos, a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados. Lo que sea, cuando usted lo hace, hermanos, usted ha escogido hacer lo que Santiago y Pablo y Jesús y todos los discípulos nos exhortan a hacer: demostrar compasión por aquellos que están en necesidad. A veces, hermanos, tenemos, no sé, debemos asustarnos por la dureza de nuestro corazón a veces. Santiago también menciona a las viudas. En el Antiguo Testamento ya nos da indicaciones, hermanos, en cuanto a proveer para las viudas. ¿Recuerdan a Ruth? Ya en el Antiguo Testamento Dios se preocupaba por las viudas. Él mandaba a los agricultores a dejar esquinas en los campos sin cosechar para que los necesitados pudieran recoger granos. Si a uno de los trabajadores se le caía algo que estaban cosechando el grano y se les caía al suelo, la ley demandaba que dejaran ese grano allí. ¿Para qué? Para que las viudas que pasaran, y recuerden que ser viuda en el Antiguo Testamento era lo más terrible que le podía suceder a una mujer. Noemí, decían, llámeme, ¿cómo es? Mara, llámeme Mara. Era terrible, pero Dios ya se preocupaba por ellos, hermanos. Unos 100 años después de que Santiago escribiera esta carta, hermanos, Tertuliano, uno de los líderes de la iglesia, escribió que la iglesia en ese tiempo recolectaba ofrendas una vez al mes. ¿Para qué? Para sostener a las viudas. Una vez al mes se recolectaban ofrendas, porque habían muchas viudas seguramente, y eran, como le digo, eran lo peor, ¿verdad? O sea, eran muy despreciadas en ese tiempo, y ahora no es así. Pero hoy tenemos un montón de otras cosas que podemos hacer. Y la primera iglesia en la historia, la iglesia de Jerusalén, tuvo su primera reunión administrativa en Hechos capítulo 6, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó en Hechos capítulo 6? En esa reunión se establecieron diáconos por primera vez. Y la primera misión que tenían los diáconos fue la de distribuir recursos. ¿Para quiénes? Para las viudas. Una verdadera preocupación, hermanos. Siempre ha habido una compasión. El cristiano no podemos tener corazones duros, hermanos. Y si tenemos corazones duros, pidámosle a Dios: Padre, no puede ser. No puede ser. Hoy en día en muchas regiones del mundo todavía, hermanos, a las viudas no se les estima para nada. Leí que en partes de la India, China, Finlandia, Nueva Zelanda y Norteamérica aún la práctica de quemar a las viudas era común en esos países, son regiones, ¿verdad? Todavía, no todo el país, pero regiones. Pero hermanos, el Evangelio presenta un mensaje diferente. Existe un futuro y una esperanza para todos. Ese es el mensaje de Cristo, incluyendo las viudas, incluyendo los más pobres del mundo. Yo espero, hermanos, que esto nos impacte, ¿verdad? Y nuestro último punto para vivir una fe que marca diferencias en este mundo
Ya vimos que era la forma de hablar, la forma en cómo nos expresamos. Debemos de tener cuidado, hermanos. Y la forma en que nuestro corazón actúa con compasión. Y la última es nuestro carácter. Santiago termina el versículo 27 diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es eso? Guardarse sin mancha del mundo. El cristiano debe guardarse sin mancha del mundo. La palabra que se traduce aquí mundo se refiere al sistema mundial, la manera en que piensa el mundo. Guárdese de eso, hermano y hermana. Guárdese sin mancha del mundo. No piense como piensa el mundo. Hermano, guárdese sin mancha del mundo. Pero usted también tal vez podría decir, pero hermano, qué difícil es eso. No se puede hacer, habría que apartarse, hacerse un monje para salir de este mundo. Y tiene razón, el mundo contamina muchas veces al cristiano, nos contamina. Todas las modas de este mundo, los modismos, la forma de hablar, todo se introduce a la iglesia. Y nos contamina. Aquí el verbo guardarse sin mancha está también en presente, lo que significa, hermanos, que debemos examinarnos regularmente por las manchas que se nos pegan en nuestra ropa espiritual. Sí, se pegan manchas del mundo. Y comenzamos a hablar como el mundo y a vestirnos como el mundo. Las mismas modas del mundo, se nos pegan esas manchas. Y dice Santiago, guárdese sin mancha del mundo. Es por eso que, por lo que debemos limpiarnos todos los días con la fórmula de Dios. ¿Cuál es la fórmula de Dios para limpiar nuestros pecados? Arrepentimiento y confesión. Todos los días, hermanos, todos los días. Señor, yo no sé, vea esa mancha que se me pegó, vea, estoy todo sucio. Dios, perdóname. Me arrepiento de eso, no quiero eso. Alguien escribió estas palabras: conozco a alguien que puede quitar las peores manchas que usted jamás puede tener. ¿Quién es? Dios, Cristo. Dios se especializa en remover las manchas. Vaya Cristo, vaya Cristo. Ahora, hermanos, según el contexto en que estamos, Santiago no está hablando de cualquier tipo de mancha. Él no está hablando de cualquier tipo de mancha. Él nos habla del sistema de valores de este mundo que dicen, ¿qué es lo que dice este mundo? Los valores de este mundo, que la vida no tiene tanta importancia. Y ahí están matando. No hay. Y ya nos estamos acostumbrando a ver. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era un muchacho todavía, que uno escuchaba, mataron a Julán en La Nación o algo, ¿verdad? Salía, mataron a... Uno se espantaba. No, hombre, viste que mataron a una persona ahí en Tibaso, no sé a dónde. Recuerda un escándalo que hubo en Tibaso, en Colima de Tibaso, un crimen de Colina, todo el mundo asustado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, verdad? Crimen de Colina. Yo me imagino, imagínense ahora, ¿verdad? Nos acostumbramos. Una sociedad que se acostumbra a la violencia, al crimen, a la sangre. Y ahí están en los juegos de esas cosas que juegan los muchachos. Sangre, muerte. Y nos acostumbramos a eso. Entonces, uno de los valores de este mundo no le importa la vida, no tiene importancia la vida humana,
Otro valor de este mundo, que los pobres seguramente están recibiendo lo que se merecen, es que son unos vagos, son drogadictos, son esto. Hay que se vayan a los cuadros o a los tugurios, porque eso es lo que se merecen. Se habla así, hermanos, de los pobres. Otro valor de este mundo, no deberíamos preocuparnos por los huérfanos. Y por eso está el PAN y ahí está todo el mundo haciendo cosas. Pero hay organizaciones cristianas preocupadas por los huérfanos de este mundo. Otro valor es que las viudas no son nuestra responsabilidad, y sí lo son, hermanos. Y que uno no sirve a aquellos que no pueden devolverle el favor. O sea, si yo hago un favor es para obtener una ganancia. Si no me va a dar nada, no me preocupa. Entonces, hermanos, ¿cómo nos mantenemos limpios? ¿Cómo mantenemos nuestra religión limpia? ¿Cómo hacemos para mantener nuestra lengua en su lugar, que no se desenfrene? Lo primero es ir a Cristo todos los días, quien nos da su Espíritu Santo, nos da su poder para imitarlo. Él dijo siempre, yo no vine para ser servido, sino para servir. En segundo lugar, negándonos a justificar lo que hablamos. Es que yo soy aquí, yo soy así. Hablamos, y disparamos. Es que yo soy así. Y nos justificamos. No, hermanos. Debemos negarnos a justificar esa lengua desenfrenada que muchas veces tenemos. Y por último, rehusándonos a ignorar las necesidades de otros que no pueden devolvernos el favor. Es decir, tener compasión sin que usted reciba nada a cambio. Jesús decía que tu mano, ¿cómo es? Tu mano derecha o izquierda no se fije lo que hace la izquierda, algo así, ¿verdad? Dice el Señor. O sea, hágalo, ayude, sea compasivo y no espere que nadie le aplauda. Hágalo. Just do it. Solamente hágalo. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos haya hablado en esta mañana al corazón. Que no quedemos indiferentes, por favor, hermanos, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú sí tienes compasión. Tú sí te preocupas, Señor, por los pecadores perdidos. Tú sí amas, Señor, a los que no tienen nada en este mundo, a los pobres, a los discapacitados, a las viudas, a los huérfanos. Tú sí te preocupas, Señor, y siempre has usado tu iglesia para preocuparse, para ser tus manos y tus pies en este mundo. Nosotros queremos eso, Señor, en esta iglesia. Queremos ser tus pies y tus manos. No somos muchos, pero hay mucha necesidad en este mundo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos para ver esas necesidades y como iglesia, como pueblo, unirnos para ayudarles. Dios, te damos las gracias, porque cuando nosotros éramos pobres, espiritualmente hablando, Señor, tú viniste a salvarnos. Muchas gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice esta congregación y ayúdanos a vivir vidas santas, apartarnos de este mundo, Señor, cada día más, pero involucrarnos en las necesidades de otros, a ser compasivos, Señor,
y a refrenar nuestra lengua, Señor, que es tan, habla a veces más de la cuenta. Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.